Bienvenido a Venta Inteligente. Hoy vamos a hablar de equipos de vendedores. Hoy vamos a hablar de piratas, de tripulaciones de barcos pirata. Porque al final no hay nada que se parezca más a una tripulación pirata que un equipo de vendedores. De hecho, un equipo de vendedores se parece mucho más a una tripulación pirata que a un ejército. Y es que los ejércitos se estructuran en distintos niveles para que el control de las tropas sea más manejable. Los mandos intermedios tienen como función principal transmitir a los soldados órdenes de mando y asegurar la ejecución de las mismas. Además, la férrea disciplina tiene como objetivo el control de las tropas. Desde el último eslabón hasta el primero, las órdenes superiores han de acatarse sin discusión. Esta estructura, que además se ha replicado en muchísimas empresas durante muchísimo tiempo, desde tiempos inmemoriales, siempre con frases del tipo de no discuto, ejecuto y todas estas cosas, se repite una y otra vez, como digo, en las empresas, pero lo único que consigue es eludir la responsabilidad sobre los propios actos, es decir, yo obedezco órdenes, y luego además evita o impide que la gente se responsabilice o trabaje por objetivos, ya que esos objetivos, el lograr o no esos objetivos, dependen de sí mismos y no de las órdenes que se den. Entonces, es muy complicado trabajar por objetivos cuando se tiene una estructura vertical. En cambio, en las estructuras horizontales es mucho más sencillo. ¿Tiene sentido tener una estructura vertical, tener una estructura de ejército con un equipo de vendedores? Hace poco leía un post sobre la diferencia entre cobrar por hacer, cobrar por saber y cobrar por ser. En el primer grupo se encuentran los productores, aquellos cuyo trabajo está perfectamente definido y es en mayor o menor medida repetitivo. Es decir, en este primer grupo, que son verdaderos ejecutores, son esos productores, aquí sí que tiene sentido reproducir estructuras verticales del tipo del ejército, ¿de acuerdo? Porque al final la gente únicamente tiene que hacer o ejecutar cosas que sabe hacer. En cambio, en un grupo de vendedores, en un equipo de vendedores, no se cobra por hacer, se cobra por saber. Es decir, el conocimiento, la habilidad con la que utilicemos ciertas herramientas, ciertas metodologías, sobre todo interpersonales, van a hacer que consigamos nuestros objetivos o consigamos esos resultados. Pero no es tan sencillo como decir, repite esto 100 veces y lograrás 100 veces este resultado. La venta no es así, es decir, la venta tiene mucho de conocimiento, tiene mucho de habilidad, tiene mucho de implementación. Y todo esto no permite ser meros ejecutores, sino que hay que hacer pasos intermedios. Y no permite además un férreo control, ya que dos ventas no son idénticas, dos ventas no se parecen en nada. Y una venta se puede acabar en una hora y otra tardar meses. Y con un cliente puede que contactemos y enseguida nos diga, sí, estoy interesado, vamos a ello. Y en otra podemos tardar semanas en llegar solamente con el interlocutor que tiene que decidir, con el decisor. Así pues, es muy complicado que las estructuras jerárquicas verticales se apliquen bien en un equipo de ventas. ¿Qué es lo que sí se aplica bien? Pues lo que se aplica bien en este equipo de ventas es buscar gente que sea capaz de responsabilizarse de sus actos, que sea capaz de responsabilizarse de una serie de objetivos que se le han planteado y que tiene que resolver. Llegados aquí puede que estés pensando, ya Carlos, pero ¿y esto qué tiene que ver con los piratas? Pues los piratas, al final, tenían una base de objetivos, tenían un objetivo común, siempre iban buscando un resultado que era obtener el máximo botín, pero los piratas no siempre estaban abordando barcos. Los piratas, el barco, cuando estaba en marcha y no estaba en faena, por así decirlo, abordando, cada pirata tenía que tener un rol, una capacidad, es decir, una serie de trabajos que tenía que hacer, por así decirlo,
que le venían con el contrato, que le venían en el sueldo, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Entonces, de ahí viene la palabra enrolar. En el siglo XVI, enrolar simplemente significaba dar un rol, dar una habilidad, ¿vale? Dar un trabajo, dar un rol, nunca mejor dicho, a una persona. Entonces lo enrolabas. De hecho, son famosos de esa época, es que los grumetes, que eran esos marineros que no podían llegar a ser piratas hasta que cumplían cierta edad o hasta que habían pasado cierto tiempo en el barco, esos grumetes no tenían una labor asociada a su puesto. En cambio, todos los demás sí que la tenían. De hecho, si veis películas de piratas, en las películas de piratas donde funcionalmente se trata el día a día de los piratas, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, Master and Commander, por ejemplo, también en algunas películas como, bueno, en El temible burlón un poco menos, una serie que a mí me gusta muchísimo, que es una serie de piratas, lo que pasa es que no recuerdo ahora cómo se llama, pero es última, es de Stars. Bueno, si me acuerdo del nombre os lo pondré en las notas del programa, ¿de acuerdo? Pero incluso en Piratas del Caribe, en la película de Piratas del Caribe, cuando no están abordando el barco, de hecho, si recordáis la primera película de Piratas del Caribe, cuando ella sale del camarote de Héctor Barbosa, del capitán, sale a la cubierta en plena noche y están los esqueletos, y hay esqueletos que están fregando la cubierta, hay esqueletos que están remendando velas, hay esqueletos que están puliendo la madera o lijando las balas del cañón, o limando las balas del cañón, o limpiando los cañones. Y eso es única y exclusivamente porque cuando no estaban... Además, para eso el capitán no tiene que decir: tú, fulanito, ponte a limpiar los cañones; tú, menganito, ponte a coser las velas; tú, sutanito, ponte a lijar las maderas. No. Cuando entrabas en el barco, te decían: mira, tu rol es este. Es decir, tú, cuando no estemos, cuando no recibas una orden directa del capitán, lo que tendrías que estar haciendo es esto. Y solamente puedes dejar de hacerlo cuando el resultado esté conseguido, es decir, cuando el objetivo esté conseguido. ¿Qué es lo que conseguían los piratas de esta forma? Pues el que no había que dar órdenes. La marinería del siglo XVI y del siglo XVII es una de las estructuras productivas más eficiente que existe, porque no había que dar órdenes salvo en casos muy concretos. Es decir, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, todo el mundo sabía cuál era su objetivo para ese día o cuál era su objetivo a largo plazo. Un equipo de vendedores tiene que ser exactamente esto. Es decir, tiene que ser un montón de tareas o habilidades que se le tienen que ofrecer a esa persona que enrolamos en el puesto y que se le tiene que decir: mira, tú eres responsable de mantenimiento de tu cartera, de hacer llamadas a clientes, de no sé cuánto, de tal. Y solamente cuando el capitán, en este caso el jefe de ventas, te diga: oye, que es que necesito que vendas esta semana en concreto este producto y nada más, entonces dejas lo que estás haciendo para concentrarte en ese resultado. Es como si en ese momento vieras un barco y dijeras: vamos a abordarlo. Entonces todo cambia. Puedes dejar, pues eso, tus mantenimientos de clientes, puedes dejar de enviar correos electrónicos, puedes dejar incluso la prospección, todo eso porque tu foco ahora mismo está concentrado en, por ejemplo, cerrar, en conseguir tratos. Y a lo mejor tu jefe te tiene que decir: oye, mira, esta semana necesito que me cierres todos los tratos que tengas en marcha que puedas cerrar. Y en ese momento lo que tienes que hacer es irte a tu CRM, ver en qué situación están todos tus negocios, todos tus tratos, todos tus acuerdos, todas tus ventas, y la que esté más próxima a poder cerrarse, esa es la que cerrarás. Llegados aquí muchos diréis: vale, sí, pero ¿y el capitán cómo controlaba que se lograban los resultados? Pues lo hacían de una forma muy sencilla. Había solamente 3 reglas, pero eran 3 reglas muy, muy básicas. En primer lugar, existía un protocolo, un protocolo bien definido con la labor de los marineros. Es decir, cuando entrabas te decían: mira, tu labor es esta, el objetivo final
que tienes que conseguir es este y lo consideraremos conseguido cuando alcances estos mínimos o estos estándares, ¿de acuerdo? La segunda cosa que el capitán utilizaba, un código. Además, si habéis visto Piratas del Caribe, la segunda parte, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, es el guardián del código. El código es, por así decirlo, como la forma de interrelacionarse que había que tener. Es decir, cuáles eran los límites que podían y no podían sobrepasar, sobre todo que no podían sobrepasar los piratas. Y eran límites que no se podían sobrepasar, pues ni entre ellos, ni con competencia directa, ni con el barco, ni con... Entonces, en el código lo que se hace es, se identifican una serie de límites, una serie de cosas que no se pueden sobrepasar. Y el último es una herramienta de análisis de resultados, que al final la herramienta de análisis de resultados en la marinería del siglo XVI y siglo XVII eran unos cuestionarios que se hacían cada cierto tiempo, se hacían unas votaciones a mano alzada en las que cada uno de los miembros de la tripulación valoraba al resto de los miembros de la tripulación. Entonces se decía, pues vamos a valorar a Pepito. Muy bien. Respecto a su, a su habilidad en el combate, ¿quién está de acuerdo en que es bueno? Levantaban las manos. ¿Quién cree que es malo? O por ejemplo decían, ¿y quién cree que no da la talla en la habilidad de combate? Y entonces levantaban las manos y si había más gente a favor que pensaba que no daba la talla, entonces a ese pirata pues se le ofrecía, por ejemplo, un reposicionamiento o se le ofrecía pasar, o sea, salir del barco por las buenas o incluso pasarlo por la quilla o hacerlo caminar por las tablas. Pero bueno, como veis, con 3 herramientas, con un código, con un protocolo de acciones o de resultados bien definido y con una herramienta de feedback, era muchísimo más que suficiente. Hoy, por suerte para nosotros, tenemos herramientas como el CRM que todo esto lo hacen muchísimo más sencillo. Pero si con esas 3 herramientas, algunos capitanes famosos como Henry Morgan o William Kidd o Francis Drake consiguieron muchísima rentabilidad, ¿por qué nosotros no vamos a conseguir lo mismo? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar Vente Inteligente. Te recuerdo que puedes dejar tus dudas, consultas o sugerencias a través del formulario de contacto que hay en venteinteligente.com. Suscríbete si aún no lo has hecho al canal de YouTube y también si visitas venteinteligente.com aprovecha para suscribirte a la newsletter, ya que regularmente mandaré información. No voy a ser muy pesado, lo suyo será mandar un correo o 2 correos al mes como máximo. Además, conociendo lo complicada que es lo complicado que es mi día a día, probablemente sea más tirando a 1 mensual que a 2 mensuales. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.